La primera pregunta que tengo es, si alguien puede iniciar, cuéntanos un poco acerca de ti, cómo se ve esta temporada en tu vida. Si la pastora Aida nos puede iniciar. Bueno, qué pregunta. La verdad es que voy a compartir un poquito. Yo creo que la mayoría me conocen, soy de aquí de Progreso. Al igual que la pastora Carol, tengo mi ombligo sembrado aquí en Progreso. Y tengo la bendición de haber crecido en esta ciudad, ¿verdad? Y yo creo que el Señor nos plantó aquí. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, acepté a Cristo a los 19 años, hace poco. 19 años, me casé a los 29 años, hace poco. El año pasado, pues cumplimos 30 años de casados con mi esposo, mi amado esposo, y tenemos 3 hijos, 2 varones, una niña. Todos están adultos, solteros y disponibles, los 3. Estoy orando por ellos y creo que esto es lo que más me tiene preocupada en esta estación de mi vida, porque cuando están pequeños, la verdad es que uno está confiado, pero ya cuando van creciendo, la pregunta es, Señor, ¿verdad? ¿Con quién se van a casar? ¿Qué familia van a edificar? Pero he aprendido a poner eso en las manos del Señor. Ellos son del Señor, amén. Nuestros hijos son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pues están creciendo también en el Señor, ¿verdad? Son una bendición. ¿Y qué estoy experimentando en esta etapa de mi vida? Muchos cambios. Diga conmigo, muchos cambios. ¿Y cuántos están experimentando cambios aquí? Bueno, yo ya pasé la menopausia. Y ahorita en esta etapa, hablando de mi vida personal, siento eso, que estoy experimentando cosas nuevas, que quiero aprender cosas nuevas. Siento que tengo que crecer más, ¿verdad? Como mujer, como esposa, como madre, como sierva de Dios. Entonces tengo ese anhelo de aprender cosas nuevas y doy gracias a Dios por estar aquí en esta poderosa conferencia donde Dios está hablando a nuestros corazones, amén. Y yo creo que después de este tiempo no vamos a salir iguales de aquí, amén. Y algo que siento en mi corazón, ¿verdad? Es que estoy aprendiendo cosas nuevas, pero también es una temporada en mi vida donde quiero hacer cosas que no he hecho. El tiempo está pasando bien rápido y siento que tengo que aprovechar al máximo mis días. Mi anhelo, mi deseo es ser de influencia y dejar un legado para esta generación. Pastora Ida, ¿nos puede compartir un poquito? Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Qué bueno. Dígale a su vecina, te ves muy guapa. Y dile, si yo no estuviera, tú fueras la más guapa. Soy mamá de 5 hijos, tengo un esposo maravilloso y ahora nuestra etapa estamos siendo pastores en México, México lindo y querido, en la ciudad de Puebla. Dios nos permite estar ahí pastoreando y creo que una de las etapas en las cuales hoy me encuentro es una etapa, estoy entrando a la menopausia, la pastora ya entró, ya fue, yo apenas estoy empezando, qué horror, ¿verdad? Pero eso es como mujer. Creo que como hija de Dios estoy cada vez aprendiendo a conocerle más y deseando que Dios avive nuestra
país, nuestra ciudad y Latinoamérica necesita de Jesús. Entonces eso es con todo lo que deseo en mi corazón. Y muchas gracias por estar aquí. Y gracias a la pastora Dana que nos permite que todo lo que hoy usted experimenta es de un corazón de ella amar a nuestras mujeres hondureñas. Muchísimas gracias. Well, I'm Pastor Donna Lassett, Pues soy la pastora Donna Lassett. and I'm in kind of a new season in my life. Estoy en una nueva estación de mi vida. We have 3 grown children, Tenemos 3 hijos que ya han crecido. and in August of this past year, my middle daughter Y en agosto ese año pasado, mi hija de en medio went away to school. se fue a la escuela. She's going to be a lawyer, so she's in law school. Va a ser un abogado, entonces está en abogacía. 2 years ago, my oldest daughter got married, 2 años atrás, mi hija mayor se casó. and this last few months ago, my son got married, who is 22. Y hace algunos meses atrás, mi hijo se And casó. so all of a sudden, my husband and I find ourselves Entonces, de la nada, mi esposo y yo nos in a encontramos new season. en una nueva estación. But it's a beautiful season. Pero es una estación muy And hermosa. I'm reminded just how much God just is in all of the different seasons. Y solamente me recuerdo de cómo Dios está en todas las estaciones. And it's very amazing that they still want to be around Doug and I. Y es increíble cómo siguen queriendo estar cerca de Doug y yo. And to me, that's the best victory or win of my life. Y yo creo que esa es la mejor victoria o gane de mi vida. Is that even though they're grown up, Que aunque they estén still love grandes, their mom and dad. amen a su mamá y And they papá. still love Jesus. Y que aún amen a Jesús. And that's a huge Y es blessing. una gran bendición. And I'm just so happy to be here today. Estoy tan feliz de estar aquí. Amén. Creo que uno de los cambios en mi vida recientemente ha sido de que mis bebés que dependían de mamá mucho tiempo, tengo uno que tiene 3 años, va a cumplir 4 en marzo, y otro bebé que va a cumplir 2 en julio, ya no van a depender tanto de mamá. Y entonces creo de que por mucho tiempo que habíamos estado cuidando, dando pepes y pañales y estar tan ocupadas con muchos detalles, creo que Dios ahorita nos está diciendo, van a tener más tiempo. Y si supimos administrar muchas cosas como el tiempo antes con 2 bebés, ahora se vienen, yo creo, otras cosas especiales. Entonces mi esposo y yo sentimos un nuevo viento detrás de las velas del bote en el que estamos con el Espíritu Santo en este tiempo y estamos muy contentos y expectativa. Amén. Pues para ir a la segunda pregunta, dice acá, yo amo cómo Dios nos habla a cada una de nosotras de una manera personal que encaja con cada de nuestras personalidades. La temporada que estás pasando, ¿cuál es una de tus prácticas espirituales que más te ha formado y cómo escuchas personalmente la voz de Dios y cómo te conectas con Él? Pastora Aida. Amén. Usted en un ratito va a escuchar un poquito el mensaje que traigo. Creo que en una temporada yo escuchaba mucho a Dios a través de la guerra espiritual, porque me gusta hacer mucho eso. Pero el año pasado aprendí, y creo que Dios nos habla en diferentes estaciones de nuestra vida, de diferente manera. Pero el año pasado, cuando Dios se llevó a mi mamá, 2 palabras escuché, y fue en ese tiempo cuando pude entender, Dios no estaba en el ruido, no estaba en el fuego, no estaba en esas trompetas, sino estaba en esa voz apacible. Fue en ese tiempo donde aprendí a quedarme callada y aprender a escuchar a Dios en medio de mis procesos. Y me dio 2 palabras, fe y esperanza. No sabía que esas 2 palabras me iban a sostener en los tiempos más difíciles. Entonces yo doy gracias a Dios porque aprendí que la manera tal vez como antes escuchaba a través de la guerra espiritual y a través de lo que Dios me daba, en esta temporada fue diferente. Dios me llevó a quedarme callada y aprender a escucharlo y aprender a saber que esas 2 promesas me iban a sostener en los tiempos más difíciles. Entonces para mí eso es lo que en esta temporada aprendí a escuchar de Dios, aprendí a tomar esas 2 palabras que han sido un estandarte ahora en mi vida. Entonces creo que es una manera en la cual he escuchado de Dios y doy muchas gracias a Dios por eso. Amén.
Ahora vamos a escuchar un poquito de Pastora Donna con la segunda pregunta. Sorry, if I'm looking at my phone, it's because I'm trying to get the translation. Lamento si me ven viendo a mis celulares porque estoy queriendo seguir la traducción And it's not working very well. y no está funcionando muy bien. So just bear with me. Entonces, acompáñenme en esta jornada. I think one of the ways that I most have connected with the Lord Una de las cosas como he conectado más con el Señor is just like my personal time with God es mi tiempo personal con and Dios. carving out that time with the Asegurarme Lord. de que haga ese tiempo con Dios. But so often, I think the thing in this last season that God keeps telling me to do Pero creo que en esta última estación lo que Dios sigue pidiéndome que haga is not just to talk to Him, no es que solo le hable a Él, but to listen to Him. pero que lo escuche. And I think just learning to pause Pero también pausarme and ask and say, God, I need your help. y decir, Jesús, necesito But de I tu think ayuda. sometimes we're tempted to say, I'm confused, I don't know what to do. Y a veces solemos decir, estoy confundida, no sé qué hacer. And then we just keep talking. Y seguimos hablando. This is happening, and this is happening, and this is happening. Eso está pasando, I don't eso know what está to do pasando. here. No sé qué hacer I'm aquí. tired, I'm busy, I Estoy don't have what I need. cansada, blah- no tengo lo que necesito. And we're talking the whole Estamos time. hablando todo el tiempo. And I think in this last season, God has just reminded me over and over again to say help. Y yo creo que en esta última estación Dios me ha enseñado a simplemente decir ayuda. And we were doing a series in our church at the end of last year Y estábamos haciendo una serie en la iglesia el año pasado about God being with us. de Dios estando con nosotros. And one of the messages I titled it The Holy Spirit Advantage. Y un título de un mensaje de la serie fue El Espíritu Santo es la ventaja. And it's just hit me over and over again Y me seguía pegando esa frase. that Jesus went up to heaven, He left His Holy Spirit with us. Que Jesús se fue al cielo y nos dejó al Espíritu Santo a He's a nosotras. counselor, Que es nuestro consejero, He's a comforter, es nuestro confortador. better than any friend or anybody that could speak to, even your spouse. Más que cualquier amiga, incluso incluyendo a tu esposo. And there's times, I know I've experienced loss as well in this last season. Y también hemos experimentado pérdida en esta And there's- última temporada. Lots of people that comfort me Y mucha gente que me conforta or speak counsel to me, o habla consejo a mi but vida. there's nobody like the Holy Spirit. Pero no hay nadie como el Espíritu And Santo. I feel like almost I'm renewing or like learning again Y siento como que estoy reaprendiendo that I can stop and say, help. que puedo parar y decir ayuda. I need you right now. Te necesito ahorita. And instead of just keep talking, Y en vez de seguir hablando, I just wait. espero, I listen. escucho. And so often God will give me a little phrase Y muchas veces Dios me va a dar una frase pequeña or a little verse o un verso or something that shifts my perspective. o algo que cambia mi perspectiva. And also God speaks to me in pictures a lot. Y Dios también me habla a través de imágenes And mucho. God will just drop a picture in my heart that kind of helps me understand. Y que Dios me da esta ilustración que cae en mi espíritu y me ayuda a entender, Understand something that He's trying to speak to me. de entender algo que Él está hablando a mi vida. So I think if I would learn anything in this season, it's just listen more. Entonces, si hay algo que yo he aprendido en esta estación es escuchar más. God's the best. Dios es lo mejor. Amén. Amén. Algo que yo he experimentado es que algunas veces he sentido peso en mi corazón, cargas, preocupaciones y cosas que nosotros vivimos. Y en ese proceso uno se pregunta, Dios, ¿verdad? ¿Qué hago? Y me encanta cuando estamos adorando, cuando estamos alabando, cuando venimos a la presencia del Señor y allí en la adoración podemos dejar nuestras cargas y ver cómo el Espíritu Santo nos ministra, nos habla, nos levanta y podemos ser libres de esas cargas. Y este año pasado fue un año un poquito difícil, yo podía sentir muchas presiones, muchas cargas. Y hubo un momento que yo decía, Señor, yo siento que ya no aguanto. Yo siento que estoy pasando por un tiempo difícil. Y recuerdo que me fui a mi cuarto, me postré, y esta es la forma en que Dios me habla. Cuando me postro,
cuando derramo mi corazón, cuando lloro, ¿verdad? Me libero internamente. Y allí, en ese lugar de la presencia del Señor, venían muchos pensamientos a mi mente y Dios me dio una palabra. Y en esa palabra me he sostenido, me he mantenido. Y el Señor me dijo, camina en amor, porque el amor nunca falla. Y ama. Y entonces yo tomé una decisión, yo dije, sí, Señor, yo voy a amar. Y no importa quién, no importa cómo, no importa qué, yo voy a amar. Y pues me propuse caminar en amor, servir, ¿verdad? Hacer lo que en mi corazón me dictaba. Y yo podía ver cómo en esa acción, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba allí hablando y ministrando a mi corazón y me estaba moviendo hacia adelante. No me estaba quedando allí donde estaba, sino que podía ver cómo Dios me estaba guiando y me estaba llevando hacia adelante. Y pude pasar ese tiempo difícil, ese proceso difícil. Recuerdo que estábamos también en una reunión y alguien me hizo la pregunta y me dijo, ¿cómo quiere ser recordado usted el día que se muera? ¿Qué quiere que vaya escrita ahí en su lápida? Y yo le dije, yo quiero que el día que me muera me escriban allí, caminó en amor, ¿verdad? Y es algo que me propuse. Me propuse vencer todo obstáculo caminando en un camino de amor. Y me doy cuenta que el amor nunca falla, que cuando andamos en amor y mostramos amor a otros, el amor de Dios que ya está dentro de nosotros, eso va a marcar la diferencia, ¿verdad? Entonces doy gracias a Dios por esos tiempos cuando entramos a la presencia de Dios, adorándole, amándole a Él, ¿verdad? Con todo nuestro corazón y permitiendo que Él también obre internamente en nuestra vida. Qué hermoso. Y cuando yo también pienso en mi vida, algo que recuerdo Dios hablando mucho en mi niñez fue cómo había mucho ruido. Y recuerdo que su voz siempre la podía escuchar porque era un silbo. Pero ahora que hay mucha sanidad y que el territorio Él lo ha expandido, se siente pleno aquel corazón, gracias Dios. Ahora hay momentos donde su voz se siente diferente. Y a veces he cuestionado en algunos momentos, Dios, esto eres tú, porque estoy empezando a escucharlo diferente. Pero cuando digo escuchar es a sentirlo. Antes escuchaba su voz mucho y ahora también. Pero hay algo ahora que es su presencia sobre también mis 5 sentidos, donde puedo sentirlo, donde puedo como sentir que Él me está abrazando y cubriendo mi corazón en esos momentos que lo necesito. Es como que Él está haciendo que todo mi cuerpo pueda ser palpado de su presencia. Es algo distinto. Entonces, si Dios nos ha hablado cuando éramos niños de una forma y hoy te esté hablando de una forma diferente, no quiere decir que Él está cambiando su forma de ser, no, sino que estamos explorando una forma nueva en esa relación con Jesús y Él quiere seguirte llevando a esa dimensión espiritual con Él en ese espacio, en su presencia. Pero otra cosa que me ha permitido a mí escuchar su voz es tener amigas a mi lado. Amigas donde yo pueda decir, en este momento no estoy segura cómo me salió esa frase, sé honesta conmigo, dime cómo me salió. O amigas donde yo le digo, no sé cómo estoy viendo esta situación, dame ojos también para ver. Siempre Dios primero, pero amigas, porque entre más estamos juntas y unidas, Dios puede hacer algo aún más profundo y especial. Amén. 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 La siguiente pregunta es, nuestro mundo está en angustia en este momento. Y me pongo emotiva incluso por lo que estamos pasando como ciudad. Hay división, odio, ira, todas venimos de orígenes diferentes. Sabemos lo que acaba de ocurrir en México, en los aeropuertos con lo de México, puntos de vista y experiencias diferentes.
cómo respondemos a lo que está pasando en el mundo de una manera que honre al Señor y a cada una de nosotras. Pastora Aida. Bueno, creo que siendo nosotros diferentes, ¿verdad? Demostrándole al mundo que somos diferentes y que así como Dios nos ha cambiado a nosotras, también Dios puede cambiar a cualquier persona, no importa quién sea, ¿verdad? Y saber que nosotros podemos ser una influencia para el mundo. Y sabemos que en el mundo hay tantas cosas que pasan a diario, ¿verdad? Y uno dice, Señor, ¿verdad? ¿Qué es todo esto? Pero nosotros como hijas de Dios, ¿verdad? Podemos ser esa luz, esa sal y ser de bendición para esas personas que necesitan, ¿verdad? Necesitan esa influencia divina en sus vidas, en sus familias. Entonces, siendo diferentes. Pastor Donna. Amén. Amén. Yes. I think like the enemy's tactic in these kind of moments when there's tragedy or things that happen Creo que una de las tácticas del enemigo cuando estamos en medio de tragedia and there's division y hay and división hatred y odio and people not understanding each other. y la gente no entendiéndose una con He otra. wants us to live in fear Él quiere que vivamos en temor and he wants division. y él quiere división. He wants to put like good people against bad people. Quiere poner a la gente buena en contra de la gente He just mala. wants there to be like hate. Él quiere que haya odio. And so people start speaking hateful words. Y la gente entonces empieza a hablar palabras de odio. And that is the enemy. Y ese es el enemigo. It says, his mission in John 10 Es su misión en Juan is to 10. steal, kill, and destroy. Es robar, matar y And destruir. so we can't be surprised when he is doing exactly what it says that he's trying to do. Entonces no nos podemos sorprender cuando dice que esa es la característica de Satanás. So I think as believers, we have a responsibility Pero como un creyente tenemos responsabilidad to choose to love people that are even not good towards us. de escoger amar a las personas que aún no son buenas con nosotros And to choose what we think about. y escoger lo que pensamos. Sometimes we can get heavy in our spirits. A veces nos podemos sentir And pesadas en el espíritu Sometimes when there's a lot of hard things happening in the world. y a veces cuando hay muchas cosas malas que están pasando en el mundo, I'm watching the news too much. estamos viendo las noticias mucho And I go to bed with just like a heavy spirit. y yo me voy a dormir con un corazón como And there's espíritu a pesado. verse that really guides me. Y hay un verso que me guía Paul writes, whatever is of a good report, de aquello que cualquiera es un buen reporte, dice Pablo, whatever is beautiful, de lo que es whatever is hermoso, lovely, de lo que es amable think on these things. y amoroso, piensa en estas cosas. So we are in the world. Entonces estamos en We el are mundo, aware of these things, estamos conscientes de estas but we cannot cosas, let the enemy win pero no podemos dejar que el enemigo gane by focusing on those things. manteniendo nuestro enfoque en esas We cosas. have to lift our eyes to Jesus Tenemos que levantar nuestra mirada a Jesús and keep our thoughts there, y tener nuestros pensamientos or we ahí. will begin to live with anxiety O vamos a empezar a vivir en ansiedad and fear. y miedo. And one last thing Y una última cosa is that there's a lot of division. es que hay mucha división. I know in the United States there's a lot of political division. Sé que en los Estados Unidos hay mucha división And política I think there is probably in every y country. creo que tal vez hay en cada país. And even Jordan, Carol's husband, and I were talking yesterday. Incluso Jordan, el esposo de Carol, estábamos hablando ayer. It's hard to hate someone up close. Es difícil odiar a alguien cuando está cerca, And so when there is division pero cuando hay división and we just don't talk anymore, y ya no hablamos, then it's easy to hate. entonces es fácil odiar. But when we sit with one another Pero cuando nos sentamos unas and we con get to otras know people that don't even think like we think, y conocemos a personas que no piensan tal vez como it's nosotras really pensamos, it's hard to hate them. es difícil odiarlas. So I think we can't be afraid Entonces no podemos temer and back away from people, y luego retirarte y aislarte de la gente. that we choose to stay close. Tenemos que escoger quedarnos cerca. Jesus sat with tax collectors. Jesús se sentó con los colectadores de impuestos, He sat with a prostitute, se sentó con la prostituta, the woman at the well. con la mujer en He el was pozo. not afraid to be around people that were not like him. Él no tenía temor de estar con gente que no eran
como Él. So as Christians, we can't just isolate ourselves Entonces, como cristianos no podemos venir y and live in aislarnos fear. y estar en temor. We are called to be the light of the world Somos llamadas a ser la luz del mundo and to tell people that Jesus is the hope of the world. y decirle al mundo que Jesús es la esperanza. So don't let fear control you Entonces no deje que el temor la controle and anxiety build up in you. y que la ansiedad crezca dentro de usted. It's like a movie that you go see, and if you know that the end is good, you can relax a little more. Es como una película que usted está viendo, que como usted sabe el final, se puede relajar un poquito. When someone says to me, like, let's go to this movie, I've heard it is really good. Es como cuando alguien me dice, vamos a ver esta película, he escuchado I que always está ask, bien. does it end good? Yo me duermo, Guess what? We have the Bible. We know it ends good. pero nosotros sabemos la Biblia y sabemos cómo termina. So we can hang on in the middle Entonces podemos quedarnos ahí en el through medio all of the various circumstances con las diferentes because we circunstancias already know it ends good. porque sabemos que And that termina kind of bien. helps us also live in peace. Y eso nos ayuda también a vivir en paz. Amén, amén. Amén. Creo que una de las cosas que en esta temporada, específicamente en estas 2 semanas que pasaron en México, y creo que muchos de ustedes y creo que todo el mundo vio las noticias de todo lo que pasó en nuestro México, pudiera venir el temor. Cuando usted escucha malas noticias, cuando usted ve malas noticias, cuando está en tu país las malas noticias, cuando tú piensas está en otro lugar, en otro estado, arriba de nuestro país, por lo menos en nosotros, eso es lo que pensábamos. Y cuando realmente las malas noticias llegaron, y no solo llegaron en otros estados de nuestro país, sino en nuestra ciudad, hubo mucho disturbio, hubo muchos camiones que quemaron, lugares que quemaron. Una de las cosas que Dios nos había preparado, y creo que eso es lo que yo quiero animarte, siempre va a haber el mundo tanta calamidad, pero hay algo que me encanta cuando dice la Biblia que cuando sobreabunda el pecado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a sobreabundar la gracia de Dios. Entonces no tenemos que tener temor, sino más bien tenemos que preguntarle a Dios, tú me has llamado en esta temporada, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Llenarme de temor, llenarme de miedo, decir qué es lo que va a pasar? No, sino, Señor, ser el testimonio de que si las noticias se escuchan ese ruido, nosotros vamos a escucharnos más ruido en la iglesia de Dios. Vamos a hablar más fuerte de lo que Dios ha hecho. Vamos a decirle al mundo de lo que está sucediendo con nosotros. Vamos a salir de la conferencia hermosa y decir, Dios es un Dios grande. Me sanó, me liberó, me transformó. Y eso es lo que el mundo necesita. No necesita más noticias feas. Entonces para nosotros Dios nos había preparado con una obra en nuestra iglesia. Era una obra que se llama Eternidad. En las 2 semanas más difíciles de nuestra nación es donde nuestra iglesia en Puebla y en nuestro campus en Veracruz vimos literalmente cientos de vidas cambiadas llegando a Cristo. Gente que no había escuchado el mensaje de salvación a través de esa obra que Dios preparó justo para ese momento. Gente llegar a aceptar a Jesús y dijera, afuera hay tanto terror, pero adentro Dios está trayendo sanidad y libertad. Así que mujeres, no se intimiden. El diablo siempre va a venir con sus mentiras diabólicas y las mismas. Lo que usted y yo tenemos que hacer es Efesios 3:20, que dice que Dios va a hacer mucho más de lo que pudiéramos pedir o imaginar mediante el poder que actúa en nosotros. Amén. Y también me recuerda lo de las culturas, porque aquí ya vemos varias naciones representadas. Y cuando yo pienso incluso en mi propia jornada y me pongo a pensar en todas las damas que están aquí presentes, que representan una nación diferente, digo yo, Dios, ¿qué podríamos hacer
si ponemos la cultura, si ponemos el idioma, si podemos poner todas esas diferencias que podrían convertirse en división, que podrían convertirse en odio y decir, no vamos a dejar que el idioma sea una barrera, no vamos a dejar que la nacionalidad y el pasaporte sea una barrera, no vamos a dejar que nuestra edad sea una barrera, no vamos a dejar que nuestra historia sea una barrera. Al contrario, unificar generaciones con diferentes edades, con diferentes experiencias, con diferentes historias, con diferentes testimonios, abrazarnos de nuestras manos y decir, Dios me ha llamado, Dios la llamó a Donna, Dios llamó a Aida, Dios llamó a la pastora Aida, y todas en el centro estar, ok, sigamos presionando, sigamos orando. Dios, ¿qué es lo que tienes para nosotros? Y yo creo que yo pude haber tenido temor de haber dejado lo conocido, de haber dejado mi nación, pero Dios no estaba queriendo que yo la dejara. Incluso cuando yo pienso en Denver, Colorado, si nos hubiésemos puesto nosotras a decir, no, pero es que ustedes hablan español, nosotros hablamos inglés, yo creo que nunca hubiésemos abierto el Pearl en español allá en Denver, Colorado, pero tenemos un campus en inglés y tenemos un campus en español, porque la estrategia no es tuya ni mía, la estrategia es del Espíritu Santo. La pregunta es cómo respondemos, cómo nos responde nuestro corazón al llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo creo que a través de todo esto, de la cultura, más bien se enriquece, y ahora Dios puede ahora traer a Honduras también conferencia hermosa, por una obediencia, por una disposición y una postura de corazón. Así que Dios, gracias, gracias Dios. La cuarta pregunta aquí es, yo pienso que los héroes de la fe de la Biblia, así como a través del tiempo, y reconozco que la vida no siempre es perfecta, estuvo llena de desafíos y dificultades. Jesús nos prometió que en esta vida tendríamos dificultades. ¿Cómo caminamos en la tensión de vivir una vida de fe mientras también procesamos desilusiones y cosas difíciles en nuestra vida? ¿Puedes compartir algo personal por lo que hayas pasado y cómo el Señor te ayudó a navegar esta tensión? Amén. Wow. Es una pregunta muy directa, ¿verdad? Y creo que cada una de nosotros tenemos un pasado, tenemos algo que nos ha sucedido, y una de las cosas más recientes que fue el año pasado, que fue que Dios me permitió en enero ver el milagro más grande y más espectacular que la ciencia puede decir que no, fue que en el 2024 a mi mamá la detectaron con cáncer, etapa 4, con metástasis, y para los médicos solo tenía ella 2 meses, 3 meses de vida. Pero hay algo que te voy a decir, lo que la ciencia dice, lo que los médicos dicen es solamente una manera para que usted y yo podamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así lo hicimos, y Dios, eso fue en marzo, y para diciembre Dios había sanado a mi mamá completamente libre de cáncer. Ella no había tenido nada. Y fue una de las experiencias donde nos aferramos, donde creímos y donde también empezamos a entender que no es lo que el médico, la ciencia, sino es lo que siempre Dios va a determinar. Pero a partir de ahí, 6 meses Dios nos las permitió tener fuerte, sana, con tanto. Pero en mayo del 2025 yo estaba predicando en una ciudad fuera de Puebla, cuando me hablan y me dicen, estamos llevando a mamá al hospital porque no la vemos bien, algo ella tiene. Cuando yo había salido de ahí era un martes y me estaban llamando un miércoles, yo el martes la había visto bien, incluso había ido a su casa y me había preparado unos huevitos, y yo le he dicho, no ma, yo solo vengo a verte. Me dice, no, siéntate que te voy a hacer tu desayuno, sin saber que esos últimos huevitos habían sido el desayuno que ya me había preparado. De ese jueves que me llamaron, yo tuve que salir de ese lugar, prediqué y tuve que salir, y a partir de ese jueves hasta el siguiente jueves no salí del hospital. Me quedé ahí día y noche velando, estando con ella.
Y fue una de las temporadas donde primero, mujer, le agradecí a Dios con un nudo en la garganta. Le dije: Dios, gracias porque vi el milagro más grande. Lo que los médicos decían, tú lo hiciste en enero. Porque ahora que ella está aquí en este hospital, no es el cáncer que regresó, no hay ninguna célula cancerígena en su cuerpo, sino le pregunté a Dios, primero le agradecí, pero después le pregunté a Dios, pero ¿por qué ahora esta bacteria? Porque fue una bacteria, parecía que esa bacteria se estaba llevando a mi mamá. Hubo muchas preguntas y quiero decirte que en nuestros procesos vamos a pasar preguntas y está bien. Dentro de esas preguntas yo le decía a Dios cómo debo de orar, porque oré por un milagro y tú me lo diste. Creí en contra de cualquier diagnóstico y la vi que tú la hiciste, pero ahora ¿cómo debo de orar? Señor, enséñame en medio de este proceso a escucharte. Y fue cuando compartí hace ratito esas dos palabras que Dios me dio: fe y esperanza. Me hablaba fe y esperanza. Y fue de las cosas que me mantuvieron, que cuando Dios pasó de jueves al siguiente jueves, Dios se llevó a casa, al cielo, a mi mamá, pude entender que lo que Dios me estaba mostrando era que nunca tenía que perder la fe, que siempre tenía que seguir orando por milagros sobrenaturales, pero a la misma vez siempre tenía que confiar en esperanza, que Él dicta nuestros tiempos, nuestra hora, nuestro momento, y que yo tenía que confiar que era su tiempo de llevarse a casa, que no era cuando yo la quería en tierra, que no era porque ya había pasado el milagro más grande, ella tenía que seguir viviendo, sino que era creer en la esperanza que tenemos en el reino de Dios. Esto es momentáneo, pero allá arriba es la fiesta más hermosa que vamos a vivir. Amén. I think like I experienced some, like my mom and my dad passed, and Yo experimenté algo similar con mamá y papá cuando ellos fallecieron. and then this past year, me and my husband both had some very serious physical challenges. Y este último año mi esposo y yo tuvimos algunos retos físicos, But I was thinking some of the disappointments have been in relationships. pero muchas de mis decepciones han estado en relaciones. Those hit the heart as well. Y esos también golpean el corazón. And there was a couple friendships that I thought would be in my life for life. Yo pensé que algunas amistades iban a estar en mi vida por siempre. And I think the struggle was I couldn't fix something. Y la batalla era que no podía yo venir y arreglar algo. And we were, divided about something. Y teníamos división acerca de algo. And I kept trying to fix it. Y trataba de arreglarlo. I did everything I could. Hice todo lo que podía. But it takes two people Pero toma dos personas to choose forgiveness de escoger el perdón and to choose to walk forward. y escoger caminar y And for avanzar. me, it was so disappointing. Entonces para mí fue And I decepcionante cried many, many tears. y lloré muchas veces. And yet the Lord reminded me, Y Dios me recordaba like, He knows what He's doing. y que Él sabe lo que está haciendo. And it was interesting because I didn't realize that I had begun to depend on that friend Y no me había dado cuenta cómo yo estaba dependiendo de esa amiga instead of the Lord. en vez de Dios. And there was times I would lean into that person to help me Y habían personas que yo iba y me recostaba en esa persona para que me ayudara. and forget that God is my source. Y me olvidaba que Dios era mi fuente. So I think when we're disappointed when something doesn't turn out like we thought it was going to, Entonces cuando nos decepcionamos porque algo sale como no we pensábamos, have to remind ourselves that God might be doing something that we don't understand yet. tenemos que comprender que Dios está haciendo algo que tú y yo no sabemos o And entendemos. some of the physical challenges even that I was facing, Incluso los retos físicos que yo pasé, God was teaching me something. Dios me estaba enseñando And algo. there's been something on the other side of those challenges. Y ha habido algo al otro lado de esos retos. And I remember I was in the hospital Y recuerdo que estaba en el and hospital I was worried that something was seriously wrong. y yo pensé que algo estaba muy mal y me preocupó. And I had just had a surgery Acababa de tener una cirugía and they were worried that there was a blood clot. y ellos estaban preocupados de que era un coágulo de sangre.
And in that moment, I was so frustrated with God. Y en ese momento estaba tan frustrada con Dios. I'm like, I've gone through so much. Why now this? Y le dije, ya he pasado por tanto, ¿por qué una cosa más? But we have to trust God Pero tenemos que that confiar He en is Dios, working when we cannot see it. que Él está trabajando aún cuando no lo vemos. And my husband, 3 weeks later, Y mi esposo, 3 semanas después, he actually had a heart attack. tuvo un ataque al corazón. And it was very serious. Y fue muy seria la And situación he very could have easily died. y podía fácilmente haberse muerto. And he had to have a triple bypass surgery. Tuve una cirugía de triple bypass And the doctor told him y el doctor le dijo that the night of his heart attack, que la noche de su ataque al corazón, that he really should have died. que él tuvo que haberse muerto. But what was interesting is the medicine that I had taken because of they thought I was going to have a blood clot, Pero lo interesante es que la medicina que yo me tomé, porque los doctores pensaban que yo tenía un coágulo de sangre, was aspirin. era aspirina, And so it was still on my counter. estaba encima de mi mesa de And what I noche, didn't know is that my husband, pero lo que no sabía es que mi esposo in the middle of the night, felt a little bit weird. en medio de la noche se sintió un poco extraño And the Holy Spirit nudged his heart to take some of those aspirin. y el Espíritu Santo hizo que él se tomara una aspirina. And so he took them in the middle. He didn't know he was having a heart attack. Y él se la tomó no sabiendo que estaba teniendo un ataque al corazón. And then the doctor told us that might have been what saved his life. Y el doctor nos dijo que eso precisamente pudo haber sido lo que le salvó la vida. So I was so frustrated that I was having complications after my surgery. Entonces yo estaba tan frustrada de que yo estaba teniendo complicaciones después de la cirugía. But that complication Pero esa complicación might have actually saved my husband's life. pudo haber salvado la vida de mi So esposo. sometimes we just can't see what God's doing. Entonces a veces no podemos ver lo que Dios está haciendo. So we got to trust him. Entonces tenemos que confiarlo. Trust him in the middle. Confiar en medio. Amén. Y incluso a la pastora Aida, me gustaría que también compartiera un poquito. Ok, yo quiero compartir algo. Cuando yo estoy escuchando los testimonios, realmente estoy impactada de ver los milagros que Dios ha hecho, ¿verdad? En nuestras pastoras. Pero yo estaba meditando, bueno, yo no he pasado por allí. Mis padres están vivos, ¿verdad? No hemos pasado estas situaciones. Pero uno de los retos que sí a veces pasamos o experimentamos son retos financieros, ¿verdad? Cuando tenemos compromisos que pagar, cuando decimos de dónde lo vamos a hacer, de dónde vamos a pagar. Pero algo que a mí personalmente me ha ayudado es poner mi confianza y mi fe en el Señor, en su fidelidad, que Dios es fiel. Y Dios siempre cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Y cuando hemos sentido así como no hay, ¿verdad? Hemos dicho, bueno, Dios, tú eres grande, eres el proveedor y eres el que suples todas nuestras necesidades y lo haces mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Y con mi esposo a veces nos quedamos sorprendidos cuando miramos los milagros financieros, ¿verdad? Respuestas de Dios. Y hemos visto cómo el Señor nos ha librado, nos ha sacado de ahí, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que dejar de poner nuestros ojos, y esto es lo que Dios ha hablado en mi corazón, deja de poner tus ojos en ti, en lo que no tienes, en lo que no hay. Ponlos en mí, ¿verdad? Yo soy el Dios todopoderoso, ese Dios de milagros. Y el Señor este año me dio una palabra y me decía, yo voy a abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y algo que yo creo que tenemos que desear es ver esos ríos de Dios en nuestra vida. Que dejar que sea Dios quien lo haga. Yo no puedo, yo no tengo, pero Dios sí puede y Él sí tiene, amén. Y lo que Él ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer en nuestra vida. Así es que confiemos en el Señor, ¿verdad? Y este año estemos abiertos en nuestro corazón para ver a Dios moverse como nunca antes.
En lo personal creo de que cuando hemos estado construyendo mi esposo y yo, creo que han habido muchas desilusiones y muchas tensiones, porque cuando uno construye algo, es nuevo. Amén. Esa es la tensión de construir algo nuevo y no saber hacia dónde Dios nos está llevando. Y literalmente solo vemos la luz iluminando el espacio donde tú vas a poner tu siguiente paso, pero tal vez no ves más allá. Y yo creo que en este tiempo ha sido muy retante para mí. Porque hay tensión en ambas naciones que amo. Hay tensión en Estados Unidos como hay tensión en Honduras. Pero estamos construyendo algo que todavía no vemos hacia dónde va. Pero sí sabemos que Dios está con nosotros y que nos tenemos. Y para mí con eso basta. Pero yo creo que la tensión me ha llevado a un lugar donde he tenido que rendir incluso más esa energía de poder ir tal vez un poco más rápido y de detenerme un poquito más y decir, Dios, no quiero ir tan rápido que evado tu presencia, sé hacia donde me llevas, pero no queremos ir tan rápido que tal vez ponemos un ladrillo donde no tuvo que haber ido. Y edificar con tu Espíritu Santo cada paso, porque una amiga muy especial en mi vida era la mamá de Donna. Y yo en mi corazón yo pensé, ella va a estar conmigo siempre, el Espíritu Santo y ella todo el resto de mi vida, todo bien. Y para mí fue muy difícil porque en casa yo había pasado tal vez por muchas cosas que me hacían sentir no vistas. Y yo dije, Dios, ¿por qué me quitaste a la persona que iba a estar conmigo y que me miró, que me vio y que dijo, vamos a construir algo juntas? Pero me dejó a su hija. Y ese es el poder de la relación, ese es el poder de la amistad. Y aunque no sepamos hacia dónde Dios nos lleva, vuelvo y repito, Dios ha puesto mujeres en su vida con un propósito también. Tenga ojos para ver a esas mujeres que Dios ha puesto en su vida para levantarles sus brazos también, porque esto no lo podemos hacer solas, mujeres. Nos necesitamos unas con otras. Amén, amén. Y ya para cerrar, ¿hay algo profético en tu corazón que te gustaría compartir con nosotras, Pastora Ida? Algo profético que te gustaría compartir a las mujeres de Honduras. Amén. Creo que estaba por contestar una que decía de las generaciones y tal vez es parte de lo que quiero dejar proféticamente. Creo que todas nosotros acá somos mamás. ¿Cuántas somos mamás? ¿Puedes levantar tu mano? Uy, volteé, nada más de chismosa a ver cuántas mujeres somos mamás. ¿Ya? ¿Volteó? ¿Cuántas somos mamás de 3 niños? O niñas. ¿Cuántos somos mamás de 4? ¿Cuántos somos mamás de 5? Eso. ¿Cuántos somos mamás de 6? ¿De 9? Ay, ¿qué hacía? ¿De 10? ¿Hay una de 10? Ah, ya, hermana, usted nada más que. Ok. Yo quiero dejar esto proféticamente. Dios ha visto nuestra vida como madres, como mujeres. Pero hoy quiero decirte que es tiempo que nosotros levantamos a nuestra generación, a nuestros hijos. ¿Cuántos damos ese aplauso a Dios? Dios tiene que hacer. En enero de este año, mi hijo mayor, él regresó después del verano, después de 4 años en Estados Unidos estudiando para ser pastor. Pensamos que el estar en Estados Unidos le iba a ganar el corazón, los dólares y todo, y pues por ser su papá americano, pues él tenía toda la oportunidad porque él es también americano. Pero hay algo que resaltó en su corazón desde el 2º año y dijo, yo amo México y yo quiero dar mi vida como mi papá la dio. Y nunca cambió eso. Terminó su 3er año
terminó su 4º año, sabiendo que es un joven que se novió, la chica fue a México, no le gustó, él regresó, nos llamó y dijo: yo no voy a cambiar mi bendición por un plato de lentejas, voy a terminar esta relación, porque la mujer que quiera tiene que amar el país y amar donde yo estoy. Entonces, cuando tú y yo sembramos en nuestros hijos con palabras, con oraciones, con intercesión, con ayuno, nuestros hijos algún día caminarán donde tú los apuntaste, donde tú los llevaste. Así que declaro que la generación, que la juventud de Honduras será para Cristo. No buscarán arriba, no buscarán en el extranjero lo que Dios tiene que levantar acá. Y tú y yo somos las que vamos a apuntar. Apúntales a Cristo, apúntales a su presencia, apúntales a que ellos busquen el rostro de Dios, porque cuando lleguen a su edad adulta, amarán y buscarán la nación. Y yo creo que Dios quiere traer un avivamiento en la juventud de Honduras. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Algo que cuando la pastora Carolina estaba predicando, hablando de las vestiduras, fue así como un cuadro que vino a mi mente, que muchas veces no nos queremos quitar las vestiduras porque pensamos que nos vamos a quedar desnudas. Y la desnudez nos da vergüenza. Y Dios hablaba a mi corazón y me decía que tenemos que ser libres de la vergüenza. Que Dios realmente nos quiere desnudas. Nos quiere transparentes. Nos quiere con un corazón como de un niño o de una niña, ¿verdad? Porque lo que Dios va a hacer es grande, pero necesita ese corazón. Un corazón de niña que simple y sencillamente se despoja de sí misma, porque hay mucho de nosotras, pero el Señor quiere que nosotros nos despojemos de nosotras mismas y que permitamos que Él vaya formando lo que Él quiere en nosotras, porque lo que Dios quiere hacer es algo muy hermoso, es algo precioso. Y yo tengo una palabra de Dios para cada una de ustedes, mujeres. Quítense las vestiduras viejas. Eso ya no sirve, ya no vale. Apesta. Son cosas a veces que apestan, que tenemos que dejarlas ir. Y yo meditaba en algo, que como mujeres, las mujeres tenemos una costumbre de guardar cosas viejas. Si vamos al closet, tenemos ropa de hace años, zapatos ya viejos. Saquemos lo viejo. Y yo quiero que usted diga conmigo: yo voy a sacar lo viejo de mi vida. Yo no quiero lo viejo. Yo quiero lo nuevo, lo fresco, lo mejor, lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántas dicen amén y le dan un fuerte aplauso a Cristo? Y yo le voy a pedir algo de parte del Señor, y siento en mi corazón decirlo. Usted vino a este lugar porque Dios le trajo. Y antes de usted salir de aquí, cuando usted cruce esas puertas, asegúrese, mírese y diga: llevo una vestidura nueva. Amén. Paz, gozo, amor. Toda esa vestidura preciosa que el Señor, no dudo, está colocando ya en nuestras vidas en este tiempo. Les amo y un abrazo. I'm just going to share one quick thought Solo quiero compartir un pensamiento pequeño, because I'm preaching later. porque voy a predicar después. But the one prophetic thing I feel in the spirit for women Pero lo que siento en el espíritu proféticamente para is mujeres that
this is a new day es que hoy es un nuevo día and all of the generations are needed. y todas las generaciones son And I necesitadas. feel this at home. Yo lo siento en casa, I feel this here now lo in the siento aquí spirit. ahorita en el We need the espíritu. 13-year-old. Ocupamos la niña de 13 años, We need the 80-year-old. ocupamos la de 80 We need the años, 50-year-old. la de 50 And it años. is time for us to stop like condemning the other Y generation. es tiempo de dejar de condenar las otras generaciones. Older people think the young people are crazy Las personas adultas creen que los jóvenes son locos and maybe don't want to respect them. y que tal vez no los quieren respetar. Young people think the older people are crazy Los jóvenes creen que los adultos son locos and they don't want to respect them. y que no quieren respetarlos. It is time Es tiempo for us as women de nosotras como mujeres to be together in all the que generations, podamos unirnos en to todas las cheer each other generaciones, on in all the de generations, darle pompones y campeonar that a we would todas las say to that generaciones. 12-year-old girl, Esa niña de 12 años, God has a plan for decirle, you. Dios tiene un plan para And that tu we vida. would say to the ones that are more mature in years, Y decirle a aquella que tiene más años, you still have value. tú también todavía And that tienes all the valor. generation of women can work together. Y que That's, todas las generaciones podamos that's trabajar how God juntas. designed it to be. Eso es como Dios lo ha diseñado. Entonces la pregunta yo creo que sigue en nuestros corazones hoy que nos lleva a ese plan profético. Y la pregunta es, ¿quién está lista para tener esa conversación? ¿Quién está lista para hoy seguir, como dijo la pastora Ida, Donna e Ida? ¿Quién está listo para ir a ese lugar profético? Porque Dios ya está derramando palabra, Dios ya está liberando, Dios está ahorita sonriendo y diciendo, vamos hacia adelante. Pero entonces vamos nosotros a tomar eso y hacer aquellas acciones para caminar en lo profético. Amén. Porque Dios puede seguirnos hablando hoy a través de la pastora Ida, a través de la pastora Donna y salir igualitas así como entramos, pero vamos a creer que vamos a recibir ahorita en el nombre de Jesús, vamos a tomar lo profético, vamos a tomar la palabra de Dios y pararse como una soldada en Cristo. Amén. Estamos listas para marchar. Estamos listas para marchar. Amén.